buenas, ¿qué tal estáis? Este es el segundo episodio del curso intensivo de Procreate de 0 a 100 y vamos a continuar donde nos quedamos en el capítulo anterior. Simplemente, antes de empezar a configurar un nuevo lienzo, me gustaría añadir una serie de cosas a la lección anterior, ¿vale? La primera de ellas es que he estado revisándolo y quiero que este curso sea lo más intensivo posible, ¿vale? Quiero ser lo más exhaustivo posible y aún hay dos cositas que os tengo que enseñar de esta galería de imágenes que tenemos aquí de Procreate. La primera de ellas es que para poder ver la imagen en grande, sin tener que entrar en el archivo, no es necesario darle a seleccionar una y dar la vista previa, voy a salir de aquí para que lo veáis, sino que simplemente quiero que cojáis la imagen y hagáis como un pellizquito, ¿vale? Que amplíes la imagen, como cuando en un iPad tú tranquilamente quieres ver una imagen más grande, que haces así y la amplías, pues en cualquiera de ellas, por ejemplo, yo que sé, en la de la rana, voy a hacer así con dos dedos, ¿vale? Y abro los dedos, cojo la rana y abro dos dedos, ¿vale? ¿Ves que se acaba de colocar en primer plano? De esta forma puedes ver los archivos a pantalla completa sin que sea un proceso tan laborioso como el que he explicado anteriormente de seleccionar, tal, no sé qué. Ya os he dicho que todo lo que... Voy a hacer un pellizquito para salir. Ya os he dicho que todo lo que se puede hacer en el menú este que aparece aquí, ¿vale? En este menucito de aquí se puede hacer con gestos de varios dedos en esta galería de imágenes. Entonces, con dos dedos ampliando, se ve la imagen en grande. Y la ventaja que tiene esto es que además puedes ir pasando por todas las imágenes. Yo voy arrastrando con el dedo y voy pasando por todas las imágenes, ¿vale? Y se ven todas las imágenes en grande. No hace falta que abras un archivo de Procreate para ver qué es exactamente lo que tiene o si tienes que ver algún detalle, por ejemplo este de los labios. Tú simplemente lo abres así, ¿vale? Es más, puedes con dos dedos hacer zoom para poder ver algún detalle. No se mantiene el zoom, ¿vale? Yo en cuanto dejo de sujetar con los dedos, no se queda ampliado como si ocurre después en Procreate, sino que vuelve a su tamaño original, pero te permite como hacer un pequeño zoom para ver algún detallito, ¿vale? Pues por ejemplo, yo me doy cuenta que en este de aquí tengo puesta la capa de dibujo de la parte de arriba visible, pues de tal forma que así en pequeñito era imposible de ver, ¿vale? Y luego la segunda cosa que os quiero hablar, que seguro que os va a facilitar mucho la vida, vamos a suponer, voy a crear un grupo con varios documentos, ¿vale? Le doy a seleccionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... No, venga, tantos no. Venga, estos de aquí, ¿vale? Yo tengo estos de aquí y le digo crear un grupo. El problema que tiene Procreate es que si yo quiero deshacer este grupo, no puedo. Y yo os he dicho antes, en la lección anterior, que podías ir de uno en uno para sacarlos del grupo. Pero ¿qué pasa si me he equivocado? ¿O qué pasa si es que yo no quiero crear este grupo y en vez de estos 2, 4, 6, 7, en vez de 7 hay 70? No hace falta ir uno a uno porque yo os he dicho que tienes que apretar, veis que ahora se mueve, me voy aquí a grupo hasta que cambie automáticamente solo de pantalla y lo dejo pues en un huequecito aquí en medio, ¿vale? Eso es para sacar una imagen del grupo. Si lo que quieres es sacar todas las imágenes del grupo, aquí sí que le damos a seleccionar y si seleccionamos todas las imágenes, ¿vale? Veis que en la parte de arriba ya no me deja crear otro grupo dentro de otro grupo, ¿vale? Eso no lo permite Procreate, pero con todos seleccionados, ahora yo sí que voy a coger en uno de ellos, me da igual, voy a mantener el dedo apretado y los voy a sacar todos a la vez. Voy a coger, para que veáis que no es el primero, voy a coger por ejemplo el mando. ¿Veis que yo lo he movido? Lo estoy moviendo. Ojo que tengo el dedo apretado ahora en la pantalla, ¿eh? Todos los demás documentos como que se han fusionado, se han puesto todos juntos y ahora puedo irme aquí arriba encima de grupo, mantengo el dedo simplemente unos segundos aquí encima y me voy aquí en el huequecito y automáticamente me saca todas las imágenes del grupo sin tener que ir una a una sacándolas manualmente, ¿vale? Porque eso es un poco lío. Y además la enorme ventaja es que te mantiene el orden en el que estaban dentro del grupo, ¿vale? Eso con respecto a lo que habíamos hablado en el vídeo de ayer, simplemente era complementar con estas dos cositas que puede parecer una tontería, pero las puedes llegar a utilizar bastante a lo largo de los años cuando vayas trabajando con Procreate. Y ahora ya sí, vamos a crear un archivo nuevo en Procreate. Para ello nos vamos a la crucecita, al símbolo más, se te abren estas opciones. En el vídeo anterior ya os dije que si no os queréis complicar la vida, si sois novatos, si sois novatas y no tenéis ni idea de pintura digital, mi recomendación es que utilicéis la medida que se llama A4, que te viene ya directamente en todos los Procreates. ¿Por qué utilizo la medida A4?
porque esa medida es un tamaño folio, es un 21 por 29,7, está en centímetros, bueno, en milímetros. No sé si en vuestro país estarán pulgadas, no, supongo que sí, que lo habrán cambiado directamente, pero la enorme ventaja que tiene esta medida es que te viene a 300 de resolución. Y ahora ya me voy a detener un poquito en qué es esto de la resolución, qué es esto de las medidas, cómo hacer para crear un archivo en Procreate de las medidas que tú quieras, pero que tenga la calidad suficiente para luego poder imprimirlo y para poder trabajar sin problemas. Porque sí que me he dado cuenta que muchas veces, sobre todo en el curso que tengo en doméstica, mucha gente me dice, es que no tiene suficiente resolución, mi lienzo, hago zoom y enseguida se me ve pixelado, o lo he impreso y queda muy chiquitito. Eso es porque lo has configurado mal o no has sabido hacerlo desde el principio. Así que quiero hacerlo bien, poco a poco, y enseñarte a hacerlo correctamente desde el principio, ¿vale? Antes de ponernos a pintar, antes de ponernos a hablar de capas, de pinceles, de color, no. Antes de todo eso hay que configurar el lienzo correctamente. Si tú no configuras bien el lienzo, por mucho que hagas una obra maestra increíble, no la vas a poder imprimir, no la vas a poder exportar, se te va a pixelar, no vas a poder meterle detalles. Es más, vas a tener incluso problemas con el número de capas de ese documento si no lo sabes configurar bien. Así que puede parecer algo, una tontería, o ya sé que tenéis muchas ganas de poneros a pintar, lo sé que estáis deseando, ¿no? Poneros a pintar, pero poco a poco, ¿vale? Este curso vamos a hacerlo bien, ¿vale? Poco a poco. Aunque tengáis muchas ganas de poneros a pintar, vamos primero a configurar un lienzo en condiciones, ¿vale? Para no tener ningún tipo de problema. Lo dicho, si no te quieres complicar, mi recomendación es que utilices el tamaño A4 que viene en Procreate. Pero, el día de mañana querrás crear lienzos personalizados, o querrás hacerlos más grandes, o querrás hacerlos cuadrados, o en un formato más especial, ¿vale? O en un formato 1080 por, no sé, o formato 4K, o formato 2048, no lo sé. Imagínate que el día de mañana te hacen un encargo y te dicen, no, es que tiene que medir tantos centímetros por tantos centímetros, o lo quieres imprimir y quieres que sea un formato un poquito especial. ¿Cómo configurar un lienzo desde cero y no perder resolución ni tener luego problemas a la hora de imprimir? Bueno, pues para ello, si os parece bien, vamos a configurar de cero una medida de cuadro, ¿vale? Una medida de lienzo. Veis que yo tengo un montón, tengo cuadrado, 4K, no sé qué, y tengo sin títulos, así de desastre soy. Sin título, además 2 veces el mismo. Bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer? Soy así de despistado. Pero luego tengo A2 horizontal, A4 horizontal, no sé qué. Vale, tengo un montón de lienzos. Sé que los más expertos me estaréis diciendo, ¿por qué tienes A4 y A4 horizontal? Es muy sencillo, porque cuando el lienzo es horizontal, ¿vale? El lienzo de origen es horizontal y tú empiezas a pintar y luego lo puedes poner en vertical sin ningún problema, el vídeo se te graba en horizontal y eso es una faena, ¿vale? Entonces yo tengo creados formatos horizontales y formatos verticales, aunque sean de las mismas medidas, porque yo quiero que Procreate luego no se líe, porque a veces se lía, ¿vale? Y no funciona del todo bien. Entonces, si yo quiero que mi cuadro sea vertical, directamente creo un lienzo vertical. Aunque los lienzos los puedes poner luego horizontales y verticales sin ningún problema, Procreate a la hora de grabar vídeo, como tú le estás diciendo que al principio el lienzo es vertical y empiezas a pintar en vertical y luego de repente lo cambias a horizontal, Procreate no cambia el formato del vídeo. Procreate te lo hace o vertical u horizontal. Y hay veces que se lía. Entonces sé que los más expertos estáis viendo que tengo medidas duplicadas, pero en realidad no están duplicadas, sino que una es en horizontal y otra es en vertical. Mi recomendación para los profesionales es que siempre crees tu lienzo en la dirección en la que va a estar final, ¿vale? Intenta no rotar. A ver, cuando estás pintando puedes rotar el lienzo, pero no pintes un cuadro vertical en un lienzo que has creado tú en horizontal, ¿vale? Empieza directamente en vertical o empieza directamente en horizontal. Esa es mi recomendación. De verdad que a lo largo de los años me ha pasado de todo y esto me ha pasado alguna vez. No pasa siempre, pero a veces Procreate te hace este tipo de triquiñuelas, este tipo de cosas, incluso no solo con el vídeo, sino cuando estás exportando la imagen, aunque tú ya la estás viendo en vertical, porque has estado trabajando, le das a exportar y te la exporta en horizontal. Entonces ya tienes que meterte en Photoshop o en otro programa de edición, rotar la imagen, es más trabajo, ¿vale? Entonces mi recomendación es que hagas un lienzo directamente horizontal o vertical. Pero bueno, eso era para los profesionales. Para los novatos y las novatas, ¿cómo se crea un lienzo nuevo?
Vale, veis que arriba, ¿vale? Aquí justo, perdón, es que, a ver, siempre digo izquierda y voy a la derecha y derecha e izquierda, no es que yo me líe, sino que estoy grabando con la webcam y la webcam me graba adelante, entonces yo cuando digo izquierda me va a la derecha y cuando digo derecha me va a la izquierda. Entonces, bueno, para señalar estas cosas de ahí que están, lo ves, yo me lío porque tengo que señalar al otro lado. Pero bueno, esta cosita de aquí, justo donde está mi dedo, ¿vale? Ahí, que no me deja, pues veis que hay como un cuadradito, ¿vale? Como una serie como de rectangulitos grises oscuros con un más. Eso sirve para crear un lienzo nuevo, ¿vale? En realidad es una medida de lienzo que luego se va a guardar para siempre. Puedes borrarlas, os enseñaré, ¿vale? Pero ya que se te va a quedar guardada para siempre, intenta que sea una medida estándar, una medida con la que te sientas cómodo. Mi recomendación es, si tienes un iPad Pro, intenta trabajar en un tamaño A2, ¿vale? Lo tengo por aquí abajo, ¿lo veis? A2 que pone 42 por 59,4. Eso es un A2. En realidad Procreate luego siempre redondea, no sé por qué hace unas cosas muy raras. Veis que me pone 42,003 por 59,400. No sé por qué me añade, es que ni siquiera son milímetros, son micras, o sea, no sé por qué lo hace. Pero un tamaño A2 es 42 centímetros por 59,4 centímetros, ¿vale? O 420 milímetros por 590. O sea, serían 594 milímetros por 420 milímetros, o si no, en centímetros. Esa es mi recomendación. Ojo, si tienes un iPad Pro, ¿vale? Y ahora os voy a explicar por qué. Si no tienes un iPad Pro, no deberías de crear un archivo tan grande. Pero vamos poco a poco, ¿vale? Voy a dejar de hablar y os voy a enseñar un poquito por qué tienes que tener mucho cuidado cuando creas estos archivos. Bueno, vamos a darle, ¿vale? Al simbolito este de aquí, ¿vale? A los cuadraditos estos de aquí, le doy aquí, ¡pum! Y me aparece esto de aquí, ¿vale? Que son un montón de opciones de personalización de lienzo para crear un archivo nuevo. Antes esto no existía en Procreate, bueno, sí, se te dejaba crear, pero solamente estaba como esta pestaña, ¿eh? Las otras de perfil de color, ajustes de tiempo acelerado, propiedades de lienzo, todo eso no existía, eso es nuevo de Procreate 5. Así que bueno, vamos a empezar poco a poco, ¿vale? Y os voy a explicar cómo configurar un lienzo en condiciones. Mi recomendación es que si vas a trabajar pensando en imprimir, trabajes en centímetros, ¿vale? Porque es más fácil saber cuántos centímetros mide una obra. Pero claro, por ejemplo, esta obra de aquí mide 7016 píxeles por 4961 píxeles. ¿Eso qué tamaño es? ¿En centímetros? ¿O en pulgadas? O que no sé, la medida que tenga tu país. Yo no sé cuánto mide un píxel, no tengo ni idea. Entonces mi recomendación es que si vas a trabajar de cara a imprimir el día de mañana, trabajes directamente con centímetros. Si vas a trabajar solamente en pantalla, solamente pues para temas web, o que solamente lo vas a subir a las redes sociales y no lo vas a imprimir nunca, bueno, pues trabaja con píxeles. Ojo que da igual, que trabajar con píxeles o con centímetros no va a tener más calidad o menos calidad, eso da exactamente igual. Simplemente yo trabajo con centímetros porque quiero saber qué tamaño va a tener el día de mañana para imprimir, porque mis cuadros los imprimo para luego colgarlos en galerías y museos y tal, y necesito saber las medidas exactas, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿vale? Veis que en la pantalla central, ¿vale? Pone lienzo sin título. Si yo pinchara en el nombre de lienzo sin título, puedes cambiar el nombre, ¿vale? Vamos a llamarlo QWERTY 2, para que no se confunda con el QWERTY 1 de la lección anterior. Vamos a llamarlo QWERTY 2, ¿vale? Y una vez que has terminado de escribir, le das al botoncito de ocultar el teclado o pinchas fuera, ¿vale? No le des a crear todavía, simplemente pinchas en cualquier sitio para que desaparezca el teclado. Muy bien, pues ya hemos nombrado este nuevo tipo de lienzo que se va a llamar QWERTY 2. Ojo, es muy importante que esto que estáis llamando ahora mismo no es exactamente, ¿vale? No es el documento, ¿vale? Este QWERTY 2 va a ser el nombre que va a tener luego el lienzo, la medida del lienzo, cómo se va a guardar. Entonces mi recomendación es que le pongas el nombre de una medida, A2, A3, A5, medio folio, yo qué sé, tamaño cuartilla, grande, extra grande, alta calidad, no sé, que le pongas un nombre, pero esto no es el archivo de Procreate en sí, sino el lienzo personalizado, ¿vale? Que se te va a quedar guardadito. Si yo esto le hubiera puesto montañas, paisaje, pues hombre, es que luego, cuando ya habéis visto cuando yo le he dado antes a crear nuevo lienzo, al simbolito ese demás, que me han salido un montón, que ponía A2, A4, A3, pues imagínate que en vez de poner eso pone montaña, bosque, perro, mi primo segundo, y eso ¿qué es eso? ¿Vale? Entonces mi recomendación es que le pongáis un nombre, yo qué sé, A2, A3, A4,
algo, ¿vale? Que sea referente a la medida que va a tener, ¿vale? Una vez que hemos cambiado el nombre de nuestro archivo, veis que pone ancho, alto, ppp, número máximo de capas. Mi recomendación es, bueno, voy a pinchar un momento aquí, perdón, he pinchado en ancho, por ejemplo, veis que está parpadeando y que se ve en gris, justo ahí, ¿vale? Veis que pone 7016 píxeles y está parpadeando, ¿vale? He pinchado en ese 7016 para que me aparezca el menú de abajo, ¿vale? Ese menú de abajo que pone milímetros, centímetros, pulgadas, de acuerdo. Pinchas en él. Mi recomendación, ya os digo, yo voy a trabajar en centímetros, es con lo que mejor trabajo, así que directamente veis que pone píxeles, pulgadas, centímetros, milímetros. Yo le voy a dar a centímetros, ¿vale? He pinchado a centímetros y obviamente Procreate automáticamente veis que me sale un cartelito en rojo, bueno, es que no me da la cámara, ¿vale? Pero ahí lo veis, un cartelito en rojo que pone demasiado grande, ¿vale? Me está diciendo, Jaime, que no estás pasado. Sí, me he pasado porque lo que ha hecho Procreate automáticamente ha sido pasar los píxeles a centímetros. Ya. Si es que ahora mismo me ha hecho un lienzo de 7016 centímetros por 4961 centímetros. O sea, eso son 7 metros por casi 5 metros. Que es una auténtica barbaridad, ¿no? O sea, eso es una pared entera. No. Entonces, vamos a empezar. Yo, si podéis crear un tamaño A2, os lo recomiendo en un iPad Pro. Pero si no tenéis un iPad Pro, habrá que crear un tamaño A3, algo más pequeño. Mi recomendación es que busquéis en Google, tú pon tamaños folio o tamaños de papel A y pones A2, A3, A4 y te saldrán un montón de páginas con todas las medidas que hay. Intenta utilizar medidas estándar de papel para luego no tener problemas el día de mañana a la hora de imprimir, ¿vale? Ni perder papel, o sea, mi recomendación es que utilices medidas estándar. Pues vamos a crear un tamaño A2 que eran pues 59,4 centímetros y ahora voy a pinchar en el alto. Pincho en el alto por 42. 59,4 por 42. Muy bien. ¿Veis que ahora mismo ha desaparecido el nombrecito ese que ponía en rojo de demasiado grande? El número máximo de capas. Ahora me pone el número máximo de capas 11. Eso quiere decir que yo voy a poder crear un máximo de 11 capas con Procreate, con mi iPad, trabajando con este tamaño y esta medida. ¿Veis que pone PPP? PPP son los puntos por pulgada o píxeles por pulgada, o en inglés DPI, que son los, bueno, no sé, per inch, bueno, no sé. Depende de vuestro idioma, pondrá DPI, PPP, da igual, ¿vale? O sea, es esta opción que está aquí, que está a 300. 300 es, para que me entendáis, es resolución fotográfica. Es la máxima resolución. Bueno, se puede poner más, yo le puedo poner 400 o 500, pero no merece la pena, ¿vale? El ojo no lo va a distinguir. Entonces, 300 se considera resolución fotográfica, ¿vale? La máxima resolución. Entonces, mi recomendación es que el 300 lo dejéis siempre a 300 y que vayáis jugando con las medidas del ancho y el alto para que os permita trabajar como mínimo con 7 capas, ¿vale? Si tienes un iPad Pro como el mío, al crear el documento de 59,4 por 42 centímetros a 300 dpi, esto se va complicando, te dejará 11 capas. Pero si tienes un iPad más pequeño, no te va a dejar 11 capas. Es más, es probable que incluso con estas medidas a 300 te siga diciendo demasiado grande. Y eso es porque tienes un iPad 2, un iPad Air, un iPad mini, depende. Mi recomendación es que si no tienes un iPad Pro, vayas jugando con las medidas de ancho y alto hasta que te permita crear 7 capas, ¿vale? Que un 59,4 por 42 a 300 no te deja 7 capas, te deja 4, pues es que tu iPad no es tan potente como el mío, pues en vez de ese tamaño, bájalo a un A3, ¿vale? Un tamaño A3, que es la mitad de un A2, serían 42 por 29,7, ¿vale? Un 42 por 29,7 a 300 sigue siendo un buen tamaño, ojo, es un tamaño bastante grande, y ahí sí que te va a permitir crear por lo menos 7 capas, ¿vale? Jamás reduzcas los PPP para tener más capas, ¿vale? Porque mirad, ¿veis que ahora tengo yo 300 PPP y me permite 11 capas? Si yo en vez de 300 lo voy a bajar, para que os hagáis una idea, 100 capas, o sea, perdón, 100 PPP, 100 píxeles por pulgada o puntos por pulgada. Pues con 100 PPP me permite crear 134 capas. Y dices, wow, qué maravilla, pero si antes podíamos 11 y ahora 134. Hombre, muchísimo mejor ahora que tienes 134 que no antes. No, este lienzo no tiene resolución. Y eso os pasa mucho, ¿vale? Hombre, y si en vez de 100
le pongo 10, pues me permite 250 capas. ¡Qué maravilla! Yo estoy creando un archivo enorme, ¿eh? De 59,4. Ya, pero es que la resolución es los píxeles, ¿vale? No hay píxeles en ese tamaño y se va a ver pixelado. Y eso os pasa muchísimo, ¿vale? Muchas veces me decís, tanto en el curso de doméstica como en comentarios privados, Jaime, es que yo, en cuanto hago un poquito de zoom, enseguida se ve pixelado, enseguida pierdo calidad. Eso es porque no has trabajado a 300 dpi, ¿vale? Mi recomendación es que trabajes siempre a 300, ¿vale? Voy a borrar esto. Vale, hay una serie de excepciones donde no puedes trabajar a 300, que es luego a la hora de imprimir a grandes formatos, ¿vale? Puedes bajar ese 300 a más, incluso a 200, incluso a 180, pero eso es después, ¿vale? Eso es después en la impresión y yo no he dicho nada, ¿vale? No os quiero liar, ¿vale? Los 300 son sagrados. Cuando estás creando un lienzo en Procreate, 300. Ya hablaremos de imprimir después, ¿vale? Pero creando lienzo, 300. Siempre. Eso es, vamos, eso está escrito en piedra, en fuego. 300. Si tu iPad no te permite a 300 tener mínimo 7 capas, baja el tamaño. Pero no bajes los 300 nunca, nunca, ¿vale? Muy bien, una vez que tenemos ya configurado el tamaño del lienzo, la resolución y el número máximo de capas que te permite, lo del número máximo de capas es orientativo. Yo no puedo pinchar, o sea, yo pincho en el número, en el 11 estoy pinchando y no me deja cambiarlo, ¿vale? Simplemente es orientativo. Te indica más o menos ¿cuántas capas vas a poder tener? Bueno, una vez que lo tenemos configurado siempre a 300, veis que a la izquierda, ahora puesto está en azul, dimensiones. Luego aparece perfil de color, que vamos a pinchar en él. Mi recomendación, esto es nuevo de Procreate y esto genera muchísimas dudas. O sea, más que ayudar, en realidad esto ha liado más a la gente. Porque por norma general, ¿vale? Hay una regla, bueno, está escrita, pero es que cuando tú trabajas en pantalla, cuando tú trabajas un cuadro, una imagen, y se va a ver solo en pantalla, te dicen, y es lo correcto, que hay que trabajar en RGB, ¿vale? Veis que arriba hay como dos opciones, que es RGB y CMYK, y luego hay un montón de cosas, ¿vale? Pero las dos primeras de arriba es RGB, CMYK. Bueno, pues si tu obra va a ser solo vista en pantalla, lo que se dice siempre es que trabajes en RGB. Y si vas a imprimir tus cuadros o tus obras o lo que sea, que trabajes en CMYK. Y entonces dentro de RGB hay un montón de opciones, un montón de perfiles de color, y si pincho en CMYK, pues hay un montón de perfiles de color. Ojo que no te van a salir los mismos que a mí, porque aquí ya depende de tu iPad, depende de la actualización, de si te has instalado perfiles de color, depende un poquito, ¿vale? Es probable que no te salgan los mismos que a mí, no pasa nada, no te preocupes, ¿vale? Mi recomendación personal y basado en la experiencia, ¿vale? He impreso cientos de horas que se han expuesto en museos, en galerías, de hecho yo vivo de ello, ¿vale? Yo siempre trabajo en RGB. Aunque luego lo vaya a imprimir. Yo trabajo en RGB. El cambio a CMYK lo hago después en Photoshop, por ejemplo, pero lo hago después de trabajar. Y me lo habéis preguntado muchas veces, me decís, es que como lo voy a imprimir, voy a trabajar en CMYK, No, a ver, vamos a ver. Tu iPad, ¿vale? La pantalla de tu dispositivo es RGB. Igual que la pantalla del ordenador, si lo estás viendo en un ordenador este vídeo, o si lo estás viendo en el teléfono móvil, las pantallas son siempre RGB, nunca son CMYK, siempre RGB. Mi recomendación es, puesto que tu iPad tiene una pantalla RGB, trabaja en RGB. Porque si yo le digo ahora mismo a Procreate que trabaje en CMYK, lo que tiene que estar haciendo Procreate todo el rato es una conversión de colores de lo que se ve en pantalla con lo que en realidad estás pintando. Y hay veces que aparecen cosas raras. Así que yo prefiero 1000 veces hacer el cambio yo luego a ojo, a mano, manualmente, tocando lo que yo quiero tocar y jugando muy bien con los niveles para que se vea lo que yo quiero ver y no hacerlo con un automatismo. Entonces mi recomendación basada en la experiencia de muchos años es que te quedes con el RGB. Da igual si luego lo vas a imprimir, que ya lo cambiaremos después. Quédate con el RGB. Y dentro del RGB hay un montón de opciones. La gente, no, es que yo me quedo con el... No. Mi recomendación es que te quedes con este primero, que es el sRGB, el 1966, que es como el más estándar. También hay otro que es el RGB en 1998, que en algunos casos también aparecerá. Ese también es un RGB, es como si dijéramos un perfil de color genérico, normal, sRGB. Mi recomendación es que no toques esto para nada. Yo no lo toco nunca.
nunca y vendo mis cuadros impresos, ¿eh? No lo toco nunca. Pero que sepas que está esta opción en Procreate. Aunque mi recomendación es que no, que te quedes con ese RGB, vamos, con RGB, y dentro del RGB, si tienes este de aquí, este que tengo yo puesto aquí del sRGB IEC 1966, con ese. ¿Que no te aparece este, pero te sale uno que es sRGB 1998? Quédate con el 1998, que son los perfiles más genéricos, más estándar que existen a la hora de tratar el color con Procreate, ¿vale? Muy bien, luego la siguiente opción es ajustes de tiempo acelerado. Esto es el vídeo que se va a exportar después en Procreate, porque puedes configurar que se grabe o que no se grabe tu lienzo cuando estás pintando en Procreate. Yo siempre lo tengo puesto que se grabe, eso lo tocaremos después, pero hay que configurarlo aquí, ¿vale? Mi recomendación, yo lo tengo puesto aquí, que es máxima calidad, ¿vale? A un 4K y sin pérdida de calidad, ¿vale? Pero aquí ya depende un poquito de tu iPad. Si tú crees, vamos, si tú ves que cuando estás pintando tu iPad va como un poco más lento, pero eso lo veremos después, ¿vale? Pero si tú vas pintando y haces así con el dedo muchas veces, o con el Apple Pencil, pasas muchas veces el Apple Pencil y notas como un pequeño retardo, ¿vale? Que yo hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y ahora empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es que va un poco justo de memoria a tu iPad. Y mi recomendación es, pues bueno, pues bájale un poquito la calidad de vídeo y bájale un poquito la compresión, ¿vale? Para que no vaya tan lento. Muchas veces la gente me pregunta, oye, es que me va lento y no sé por qué. Es por esto, es por el vídeo, ¿vale? Porque cada cosa que tú haces, Procreate la va guardando y eso hace que cada vez ocupe más y más y más memoria. Si no lo has tocado nunca y Procreate va bien, no lo toques nunca. Si por el contrario has notado que Procreate va un poquito más lento de lo que debería, es muy probable que sea por estos problemas de aquí de ajustes de tiempo acelerado. Yo lo tengo puesto aquí, vamos, lo máximo, ¿vale? Que se vea a máxima calidad. Y luego, por último, en propiedades del lienzo, tú puedes especificar que tenga ya de manera predeterminada un color de fondo. Veis que pone color de fondo y hay un puntito. Ese puntito, si pinchas en él, bueno, voy a pinchar en él, me sale automáticamente una paleta de colores para poder elegir un color de fondo. Mi recomendación, déjalo blanco. Aunque los vayas a pintar todos los cuadros negros o todos los cuadros azules o todos los cuadros verdes, déjalo blanco porque es el tamaño, es el color de folio, es el color de papel. Así que voy a tocar así con un dedo en cualquier parte, pum, ya está, para que desaparezca. Color de fondo, mi recomendación, que lo dejes blanco. Y fondo oculto, veis que está puesto así como que no y le puedo dar a como que sí. Eso es para que directamente el fondo sea transparente o no sea transparente. Yo, chico, realmente prefiero eso definirlo después en cada cuadro y que no sea algo tan estandarizado, tan genérico. Porque aunque imaginaos que yo estoy pintando un paisaje y el fondo va a ser verde o va a ser muy oscuro, tendré que dibujarlo. Y el dibujo a mí me gusta hacerlo sobre un fondo blanco. Por lo tanto, aunque luego cambie el color de fondo del lienzo, eso lo haré después en función de cada cuadro, ¿vale? Pero de manera predeterminada yo quiero que sea blanco y que además que el fondo no esté oculto, que se vea, o sea, que sea blanco y que se vea. Y por último le damos a crear. ¿Está pensando? Ya está, ¿vale? Ya hemos creado nuestro primer lienzo en Procreate, ¿vale? Este es un lienzo en condiciones, este es un lienzo perfecto para imprimir, que no te va a dar ningún problema, que vamos, va a tener una resolución perfecta. Y ya voy a cerrar esta lección, que otra vez se me ha ido a media hora, pero bueno, pues poco a poco. Ya os he dicho que me lo voy a tomar con calma, sin prisas, y explicando bien y en detalle cada aspecto de Procreate. Simplemente para terminar esta lección me gustaría que vamos a salir de aquí, ¿vale? Una vez que hemos creado este lienzo, vamos a salir a nuestra galería de imágenes. Para ello quiero que pinchéis arriba a la izquierda, que pone galería. Pues vamos a pinchar en galería y automáticamente nos vamos para detrás. Veis que pone ilustración sin título. ¿Os acordáis que yo lo había llamado QWERTY? Vale, pues es que el QWERTY no aparece aquí, ¿vale? Se llama ilustración sin título y tiene 59,4 por 42 centímetros. Si yo ahora le doy al más, voy a pinchar aquí en el más, ¿vale? Tiene que aparecer, ahí está, ¿lo veis? Abajo del todo aparece QWERTY 2 y pone sRGB 59 ya se me guarda para siempre. De tal forma que si lo he configurado a un tamaño de una impresión perfecta, con una buena resolución, con un buen perfil de color, esto no hay que hacerlo cada vez. Tú lo haces una vez o tienes varios, que son las medidas que tengo yo más utilizadas, y ya está, y las vas utilizando una detrás de otra, ¿de acuerdo? Simplemente para terminar, lo que he hecho ahora ha sido desplazado con el dedito, desplazado hacia la izquierda, así, y me sale editar o eliminar, porque puedes editarlo una vez que lo has creado, puedes volver a tocar todos los parámetros. En mi caso lo voy a eliminar, no lo hagas tú si no quieres, yo lo voy a eliminar porque es que
Es que tengo un montón aquí no sé, de furrufalla. Tengo que hacer limpieza yo, en mi iPad. Vamos a darle a eliminar, que no quiero yo un QWERTY por ahí, no quiero, ¿vale? Y con esto, ¿vale? Ya está, ¿vale? Y con esto, por fin, hemos terminado de configurar nuestro lienzo para poder empezar a trabajar, para poder empezar a pintar. En la siguiente lección hablaremos ya por fin del interface interno de un lienzo de Procreate y empezaremos a toquetear ya cosas que sean un poco más visibles. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en la siguiente unidad. Hasta luego.